Hoy, dediquemos algún tiempo a estudiar juntos las enseñanzas de la Biblia con el título, El nombre de Dios y la época del Espíritu Santo. El nombre de Dios es verdaderamente importante. Ahora vivimos en la época del Espíritu Santo. ¿Qué nombre de Dios debemos invocar en esta época? A lo largo de nuestra vida, hay momentos en los que nos enfrentamos a muchas situaciones difíciles. Los que creían en Dios en la época del Padre debieron de haber orado: Dios Jehová, ayúdeme, por favor, sálveme. Los que vivieron en la época del Hijo debieron de haber orado: Señor Jesús, tenga piedad de mí y ayúdeme. Ahora vivimos en la época del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a diversas situaciones críticas o dificultades, cuando somos incapaces de superar algo por nosotros mismos y necesitamos desesperadamente la ayuda de Dios? ¿Qué nombre de Dios debemos invocar? Dios nos hace saber claramente a través de la Biblia que aquellos que no conocen el nombre de Dios en cada época no son el pueblo de Dios. He aquí una importante voluntad de Dios. A través del nombre de Dios, Él separa a los que son su pueblo de quienes no lo son. ¿Qué registró el profeta Malaquías en el libro de Malaquías? Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. El día, ardiente como un horno, se refiere a la época del Espíritu Santo, cuando Dios traerá sobre la tierra el juicio final con fuego. Aquellos que no conocen el nombre de Dios para invocarlo en la época del Espíritu Santo no son parte del pueblo de Dios. Solo se encontrarán en una situación en la que Dios los expulsará, diciendo: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes, que violan las leyes de Dios. Dios podría haber usado un solo nombre, facilitando a todas las personas del mundo reconocer su nombre. Sin embargo, en cierto punto, Él cambia su nombre aunque Dios es uno y el mismo. ¿Cuál es el nombre del agua cuando está en estado líquido? Es agua. Cuando la temperatura desciende por debajo de 0 grados centígrados y el agua se solidifica, su nombre cambia a hielo. Sin embargo, ¿cambia en su esencia? La esencia sigue siendo la misma. Sin embargo, cuando la forma cambia debido a externos factores físicos como la temperatura, el nombre cambia. ¿Acaso la esencia del agua y del hielo no sigue siendo el agua? Ahora bien, si hierve a más de 100 grados centígrados, se convierte en gas. ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos vapor. Independientemente de que sea agua, hielo o vapor, la esencia sigue siendo la misma. En la época del Padre, en el Antiguo Testamento, Dios utilizaba el nombre de Jehová. En la época del Hijo, Él tuvo compasión de la gente en la tierra y no pudo permanecer en el cielo como un espíritu, así que Él mismo vino a esta tierra en la carne y enseñó a la gente el Evangelio de Dios. Dios, que estaba en los cielos, vino a la tierra en la carne, a semejanza humana. Lo llamamos Dios Hijo, es decir, Jesucristo. Sin embargo, está escrito en la Biblia que Dios cambiará su apariencia y su nombre una vez más. El apóstol Juan vio revelaciones al respecto. Esto se muestra en los capítulos 3 y 2 del Apocalipsis. Jesús dice que Él tendrá un nombre nuevo. Entonces, ya que Jesús menciona su nombre nuevo, ¿cuándo utilizará su nombre nuevo? No es en la época del Padre ni en la época del Hijo. Él vendrá con su nombre nuevo en la época del Espíritu Santo. Ese nombre se utilizará en esta época, y encierra un poder increíble. A medida que más y más personas en todo el mundo oran en el santo nombre de Cristo Ahnsahnghong, su nombre es invocado más y más, y como resultado, el velo de la oscuridad retrocede. Transforma el mundo en un mundo de luz. Es por eso que el nombre es importante. Debemos comprender plenamente tanto el nombre en sí como la fuerza y el poder que posee. En la época apostólica, ¿cuánta opresión infligieron los sumos sacerdotes, los judíos, los fariseos y los maestros de la ley a los santos de la iglesia primitiva? Ellos dijeron: no hablen en este nombre.
No despierten ningún poder en este nombre. Ellos utilizaron todos los medios posibles para suprimir a los santos que invocaban el nombre. Si alguien hablaba en el nombre de Jesús, podía ser capturado y encarcelado o incluso convertirse en comida para los leones. En esta época, ¿a quién debemos buscar cuando enfrentamos dificultades? Padre Ansanghong, por favor ayúdenos. ¿No deberíamos invocar su nombre? En la época apostólica, hubo innumerables personas que experimentaron y fueron testigos de la asombrosa gracia de Dios al confiar en su nombre. Lo mismo ocurre en la época del Espíritu Santo. No debemos simplemente conocer y creer en su nombre, debemos utilizarlo. ¿Qué nombre tan increíblemente poderoso es? ¿No es verdad? Hermanos, ¿creen en la Biblia? ¿Confían en la palabra de Dios? Si lo hacen, por favor, estudien la Biblia detenidamente. Por favor, examinen las profundas obras que se han realizado en su nombre. Hoy, estudiemos acerca de esto. Vayamos primero al libro de Isaías, capítulo 52, versículo 5. Capítulo 52, versículo 5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es. ¿Qué ocurre con el nombre de Dios? Ha blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá. ¿Qué sabrán ellos? Mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Aquellos que son el pueblo de Dios sin duda deben conocer el nombre de Dios. Sin embargo, cuando preguntamos a la gente de hoy en la época del Espíritu Santo, ¿cuál es el nombre de Dios Espíritu Santo? ¿Hay alguien que conozca la respuesta? Solo los hijos de Sión conocen y creen en su nombre. Dios mismo pronunció estas palabras en voz alta. Mi pueblo conoce mi nombre. Hermanos, hay numerosas iglesias como la arena en la orilla del mar. ¿Acaso no conocen el nombre de Jehová o el nombre de Jesús? Conocen esos nombres. Entonces, ¿por qué Dios registró estas palabras en la Biblia? Dios ha puesto en su nombre una providencia muy profunda para discernir a su verdadero pueblo en la época del Espíritu Santo. El nombre de Dios no es solo un nombre. Tiene un gran poder y habilidad. Hermanos, ¿acaso no están familiarizados con la historia de Alí Baba y los 40 ladrones? Había un tesoro en una cueva sellada con una enorme roca. No se podía abrir con ninguna llave del mundo. Solo necesitaba una frase. ¿Qué deberían decir para abrirla? Ábrete, Sésamo. Del mismo modo, ¿el nombre de quién debemos decir? En esta época, recibimos bendiciones en nombre de Cristo Ansanghong y ofrecemos alabanzas en nombre de Cristo Ansanghong. De este modo, cuando el nombre de Cristo Ansanghong sea predicado y conocido en todo el mundo, Dios nos conducirá a la consumación de la salvación a través de sus nombres en la época del Padre, en la época del Hijo y en la época del Espíritu Santo. La gente que lo oye por primera vez dice, hemos oído muchas veces el nombre de Jesús. ¿No es un poco extraña la iglesia que habla del nombre Ansanghong? Piensen en el tiempo de la primera venida de Jesús. En la época de la primera venida de Jesús, toda la sociedad judía creía que no hay más Salvador que Dios Jehová. Todos oraron en el nombre de Jehová. Aunque era el cumplimiento de la profecía de Dios, desde el punto de vista de la gente, una nueva religión apareció de repente en Nazaret, Galilea. El líder que dirigía la nueva religión era Dios que usaba el nombre de Jesús. Cuando invocaban el nombre de Jesús, sucedían cosas asombrosas y maravillas donde quiera que iban. Los cojos andaban, los ciegos veían y los sordos oían. Cosas tan asombrosas ocurrieron en el nombre de Jesús. Por eso los líderes religiosos, que estaban en el poder en aquel tiempo, dijeron, no hablen en el nombre de Jesús.
¿Saben por qué los que se oponen a Dios temen su nombre? Piensen en cómo se concedió la gracia de la salvación a toda Samaria y hasta los confines de la tierra por el nombre de Jesús durante la época del Hijo. Por lo tanto, Satanás está ansioso para impedir que el nombre nuevo de Jesús sea revelado en la época del Espíritu Santo. Comprendamos correctamente las profecías de la Biblia y la autoridad de los nombres de Dios. El nombre Jehová en la época del Padre, el nombre Jesús en la época del Hijo y el nombre Cristo Ansanjong, el nombre nuevo de Jesús en la época del Espíritu Santo. Jesucristo, que vino a esta tierra hace 2000 años, también mencionó los nombres de Dios. Echemos un vistazo a su palabra escrita en la Biblia. Veamos Mateo capítulo 28 versículo 18. Mateo capítulo 28 versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Qué viene después de la palabra Padre? ¿Y qué viene después? El nombre del Hijo. El nombre del Padre es sumamente importante, ya que es el nombre de Dios. El nombre que Dios utilizó cuando llevó a cabo su providencia como Hijo también es sumamente significativo. Por eso, ¿qué nos mandó Jesús? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tal bautismo conducirá indudablemente al bautismo perfecto de salvación. Debemos conocer el nombre de Dios cuando lleva a cabo su providencia como Padre, el nombre de Dios cuando lleva a cabo su providencia como Hijo y el nombre de Dios cuando lleva a cabo su obra como Espíritu Santo. Hoy, cuando preguntamos, ¿cuál es el nombre del Padre?, la mayoría de la gente responde que el nombre del Padre es Jehová. Preguntamos, ¿cuál es el nombre de Dios cuando lleva a cabo su providencia como Hijo? La mayoría de la gente responde que es Jesús. Entonces, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? En este punto, se hace la distinción entre los que son pueblo de Dios y los que no lo son. ¿Qué dice Dios en Isaías capítulo 52 versículo 6? Dios dice: Mi pueblo sabrá mi nombre. No solo debemos conocer el nombre de Jehová y el nombre de Jesús. ¿No nos da también el nombre de Espíritu Santo? Por favor, observen esto detenidamente. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es el bautismo la señal de la salvación? El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo desempeñan un papel crucial en el primer paso de la salvación. Sirven de llave que nos abre el camino para recibir el perdón de los pecados y la salvación. Por eso Jesucristo habló de estos nombres. Antes de ascender al cielo desde el Monte de los Olivos, dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, ¿las iglesias del mundo bautizan a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Debemos conocer el nombre del Espíritu Santo. Ese nombre tiene el poder de salvar a la humanidad. Veamos el libro de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, ¿qué tenían? El nombre de Elí. ¿Qué más tenían? El de su padre escrito en la frente. Este pueblo, con el nombre de Dios grabado en la frente, es su último pueblo elegido. ¿No aparecen en la Biblia como el pueblo al que Dios salvará? Las palabras sobre el nombre de Dios se mencionan en numerosos lugares. Hay un registro en la Biblia en el que Satanás calumniará el nombre de Dios y a su pueblo.
También, cuando leemos el libro de Hechos, podemos ver que cosas asombrosas, que no podemos imaginar, tuvieron lugar aquí y allá en el nombre de Dios. Por lo tanto, debemos entender correctamente el nombre nuevo de Cristo que vino a esta tierra en la época del Espíritu Santo. Para salvar a la humanidad, Dios dividió las épocas desde Adán hasta el fin del mundo en 3 épocas: la época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo. Hubo un tiempo en que la gente recibía la salvación invocando el nombre de Jehová o invocando el nombre de Jesús. Dios dijo que nos daría su nombre nuevo a nosotros que vivimos en la época del Espíritu Santo. Volvamos al libro del Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Está escrito, escribiré sobre ellos mi nombre nuevo. Entonces, ¿de quién es el nombre? ¿Quién habla aquí? Está escrito en Apocalipsis capítulo 1 versículo 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Podemos comprender que el que pronuncia estas palabras es Jesús. Tienen los nombres del Cordero y del Padre escritos en la frente. ¿Qué más tienen? Jesús dijo, y escribiré sobre ellos mi nombre nuevo. Entonces, ¿puede el nuevo nombre de Jesús ser Jesús? Al ser un nombre nuevo, significa que no se ha utilizado antes. Dios dice que su pueblo conocerá su nombre. Hoy en día todas las numerosas iglesias, como la arena en la orilla del mar, conocen el nombre de Jesús. Sin embargo, no son conscientes de que Jesús tiene un nombre nuevo. Solo cuando conocemos su nombre, podemos dar el primer paso de la salvación, que es ser bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La iglesia que no conoce el nombre nuevo es la iglesia que no ha dado el primer paso de salvación del que habló Jesús. El nombre del Padre es Jehová. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Es Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? El nombre nuevo es Cristo Ansanjong. ¿No fueron todos bautizados con estos nombres, Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo Cristo Ansanjong? Es porque la Biblia nos enseña a bautizar a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También está escrito en el Apocalipsis capítulo 3 versículo 12, escribiré sobre ellos mi nombre nuevo. ¿Sobre quién se escribirá el nombre nuevo? La Biblia nos enseña que Dios otorgará tal bendición a aquellos que sean victoriosos con fe. Examinemos ahora las características del nombre nuevo. Regresemos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito. ¿Qué hay escrito en la piedra? Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que lo recibe, significa el que lo recibe con fe. ¿Hay alguien más que conozca el nombre nuevo aparte de quien lo recibe? No. Dios dice, mi pueblo sabrá mi nombre. En otras palabras, solo aquellos que reciben el nombre nuevo tienen la evidencia absoluta de que son el verdadero pueblo de Dios. Hoy en día, hay numerosas iglesias como la arena en la orilla del mar, afirmando que son salvos y que son hijos de Dios. Sin embargo, Dios les pregunta, ¿son ustedes mi pueblo? Sí, lo somos. Entonces, ¿saben mi nombre? No lo sabemos.
Hermanos, ¿qué tan incómoda es esta conversación? Ni siquiera conocen el nombre del Dios al que adoran, pero aún así afirman creer en Dios. Por eso está escrito en Isaías capítulo 52 versículo 6, mi pueblo sabrá mi nombre. No solo existe el nombre de Dios en la época del Padre y en la época del Hijo. Está el nombre nuevo de Jesús en la época del Espíritu Santo. Los que conocen completamente el nombre de Dios, incluido el nombre nuevo, son su verdadero pueblo que ha de salvarse y al que Dios ha esperado durante mucho tiempo, ¿no es así? Entre los que vienen a nuestra iglesia por primera vez, algunos preguntan, ¿por qué la iglesia de Dios no cree en Jesús? Hermanos, ¿somos una iglesia que no cree en Jesús? Amamos mucho a Jesús. Sin embargo, la Iglesia de Dios siempre invoca el nombre de Cristo Ansanjón. ¿Por qué? ¿Quién es Cristo Ansanjón? Es el nombre nuevo de Jesús que vino en la época del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer que Él es el Cristo que vino en la época del Espíritu Santo? Hay muchas evidencias que dan testimonio de Él. Jesús dice que establecerá Sión cuando venga a la tierra por segunda vez. También promete que traerá el árbol de la vida para salvar a la humanidad del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, ¿quién estableció Sión, nos concedió el árbol de la vida y nos permitió el maná escondido? Es Cristo Ansanjón. El nombre nuevo Cristo Ansanjón ha sido revelado a toda la humanidad a través de las profecías y testimonios de la Biblia y los profetas. No es un nombre que hayamos creado arbitrariamente. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. ¿Recuerdan las palabras de Isaías capítulo 25? En Miqueas capítulo 4, está escrito que en los últimos días, en Sión, Dios proclamará la ley de la vida que ha sido destruida. También está profetizado que Él cumplirá la profecía de David, 3 años en su primera venida y 37 años en su segunda venida, y ascenderá al cielo. De este modo, son numerosos los testimonios y profecías que se encuentran en la Biblia. Dios declaró, vendré por segunda vez en 1918 para volver a predicar el Evangelio, y me bautizaré a la edad de 30 años en 1948, el año en que las ramas de la higuera están tiernas y brotan sus hojas. Siguiendo todos los pasos proféticos que Dios había anunciado, Cristo Ansanjón fue bautizado en 1948 y ascendió al cielo en 1985, cuando terminó su ministerio de 37 años según la profecía de David. Sin embargo, ¿significa que cualquiera que cumpla esto es el Cristo? No, no es así. ¿No trajo Cristo Ansanjón la Pascua del Nuevo Pacto, que es la verdad del árbol de la vida, para salvar a la humanidad? El profeta Jeremías subrayó repetidamente en Jeremías capítulo 31 que el nuevo pacto es la verdad que solo Dios puede traer. ¿Fue un ángel o los seres celestiales quienes dijeron, haré un nuevo pacto? Está escrito, vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto. A pesar de que hay muchos biblistas y pastores en el mundo, nadie puede llevar a cabo esta labor. ¿Quién puede hacerlo? Solo Dios puede hacerlo. Dios mismo vino a esta tierra en la carne, restauró y completó la verdad del nuevo pacto, y reconstruyó Sión que había sido destruida. Dios mismo vino a esta tierra para conceder a sus hijos la verdad del árbol de la vida, la Pascua del nuevo pacto que contiene su carne y su sangre. ¿Dijo el Padre que vendría solo? Según el Apocalipsis capítulo 22, Dios Padre aparecerá junto con Dios Madre. Las iglesias del mundo de hoy afirman, la salvación se ha llevado a cabo y existe únicamente por la gracia de Dios Padre. ¿No insisten todos de esta manera? Sin embargo, ¿qué dijo el Padre? Y hay una más. Ella aparecerá después de mí. Ella aún es una niña. Cuando llegue el debido tiempo, ella aparecerá. De esta manera, el Padre también nos despertó a la verdad de la Madre Celestial y resolvió todos los misterios de la Biblia para que podamos tener una comprensión plena.
Aún hoy, muchos biblistas hacen afirmaciones como esta. En Génesis capítulo 1, Dios utiliza la expresión nosotros. Esto es un misterio dentro de la Biblia. Solo hay un Dios. ¿Por qué diría nosotros? No pueden resolver este misterio bíblico sobre por qué Dios utilizó el término nosotros. Sin embargo, Dios Elohim resolvió todos los misterios y nos enseñó la verdad. A través de este tiempo, doy gracias eternas y gloria a Dios Padre y a Dios Madre. Hace 2000 años, el apóstol Pedro curó a los enfermos y permitió caminar a los cojos en el nombre de Jesucristo. Dios le permitió ser testigo de una obra de milagros tan asombrosa. En la antigüedad, existieron Eliseo, Elías, Sansón e innumerables antepasados de la fe. Todos ellos sabían qué clase de poder había en el nombre de Dios en aquella época. Supongamos que un hombre toma un trozo de dinamita y prende fuego a la punta de la mecha. ¿Qué pasaría? Explotaría. Posee un gran poder, pero hasta que no se encienda el fuego, no es más que una vara en sus manos. Lo mismo ocurre con el poder del nombre de Dios. Veamos Daniel capítulo 7 versículo 25. Daniel capítulo 7 versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, ¿no se cumplirá esta obra sin falta? Al final, la autoridad de Satanás, que se opuso a Dios Altísimo, será completamente quebrantada. Veamos cómo se quebranta el poder de Satanás acudiendo a Hechos capítulo 3. Veamos el versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, que a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿A quién se refiere? ¿No es esto hablar de Jesús? Veamos el versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto, o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Quería decir, este nombre tiene un poder mucho más asombroso. ¿Por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Quiso decir que no fueron ellos los que hicieron esta obra. ¿Qué lo hizo posible? El nombre. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
Y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Por supuesto, nuestra fe no se basa únicamente en ver diversos milagros y prodigios. Sin embargo, al menos debemos reconocer el poder contenido en el nombre de Dios. Si prendieran la mecha de la dinamita, deberían ser conscientes de su poder explosivo. Entonces, podrán tomar las debidas precauciones con la dinamita. Del mismo modo, en la época del Espíritu Santo, debemos darnos cuenta del poder del nombre nuevo de Jesucristo, como el nombre nuevo Cristo An-Sang-Hong transformará el mundo entero en la actualidad. Debemos utilizar su nombre con frecuencia. Solo entonces el mundo de las tinieblas se transformará gradualmente en el mundo de la luz. El Evangelio que el Padre y la Madre iniciaron ha llevado ahora al establecimiento de más de 7.500 siones en 175 países, con más de 3,5 millones de hijos entrando en la verdad. Esto ha sido posible gracias a las innumerables oraciones ofrecidas en el nombre del Padre An-Sang-Hong, por los hijos de Sion y al testimonio de su nombre. La gente del mundo está actualmente atrapada en ciertas ideas fijas. Debemos tener siempre presente que la salvación procede de Dios, no del ámbito del sentido común. Dios dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Por lo tanto, debemos conocer claramente el nombre de Dios en la época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo. De ahí que el bautismo deba hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No inició Dios la obra de la salvación con su nombre? ¿Todos ustedes conocen el nombre? ¿Quién es el nombre nuevo? Es Cristo An-Sang-Hong. La Biblia y los profetas anhelaban ardientemente y anticiparon la aparición de Dios en esta época. Comprendieron mejor que nadie que el poder de Satanás solo sería destrozado cuando apareciera el nombre de Dios. Ahora, su nombre ha sido revelado y se da a conocer en todo el mundo. ¿Se aplica esto solo al nombre de nuestro Padre? También se ha revelado la gloria de la Madre Nueva Jerusalén Celestial. ¿Se puede vivir sin agua? Entonces, no nos queda más remedio que ir al lugar donde hay agua. ¿Quién nos da el agua? El Espíritu y la Esposa nos dan el agua. Por lo tanto, ¿no deberíamos tener la fe correcta en el Espíritu y la Esposa? Llaman a la humanidad, el que tenga sed, venga y tome el agua de la vida. ¿No estamos orgullosos de ser hijos de Dios que conocen el nombre de Dios en la época del Espíritu Santo? En la época del Espíritu Santo, cuando el nombre de Dios sea usado correctamente por aquellos que lo conocen correctamente, la espléndida gloria de Dios será revelada incluso al universo entero. Hoy hemos repasado brevemente los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperando que hayan recibido mucha gracia, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.